tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí al Espía del Telón. Lamento que hoy no me tengan ahí en pantalla, sino una de estas imágenes tan artísticas hecha por inteligencia artificial. Pero bueno, la aventura de bricomanía continúa, entonces no tengo todo el material disponible y tengo que hacerlo con el micrófono secundario. Espero que igualmente me escuchen bien porque esa es la parte más importante, la parte fundamental de los vídeos, más que centrarse en la imagen, centrarse en el audio, en lo que vamos leyendo y comentando. Y hoy le toca a Venezuela, de la mano de un artículo de Leonid Sabin, viejo conocido en el canal, y vamos a hablar de lo que él escribió precisamente hoy, 23 de agosto, este artículo titulado Maduro aplastó el golpe, la anatomía de un putsch fallido. Un putsch, recuerden, de un golpe de Estado fallido. Esta es la palabra alemana, refiriéndose precisamente al putsch de Alemania, de Hitler y compañía, hace 101 años, curiosamente ya. Bueno, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Estás en 1923 y de repente es 2024. Bueno, en fin, no nos alejemos de la actualidad y vamos a ir leyendo y comentando esta perspectiva. Leonid Sabin, recuerden que es un analista geopolítico de primer orden desde Rusia. Entonces, me parece bien interesante cuál es su posición, cuál es su lectura sobre los acontecimientos en Venezuela. Para Estados Unidos fue crucial cuestionar el proceso electoral desde el principio, plantear la tesis de que los resultados eran ilegítimos, volver a una política de máxima presión y llevar a su títere a la jefatura de Estado. Los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales en Venezuela no son una acción puntual de la oposición local apoyada por países del occidente colectivo. Deben ser vistos como un eslabón más de la cadena, como otro intento de derrocar el poder de los chavistas, que ya se ha visto muchas veces. Hay que tener en cuenta que tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el rumbo del país, que Estados Unidos consideraba su patio trasero con un régimen obediente, aunque corrupto, cambió radicalmente. Hugo Chávez fue uno de los primeros líderes de países en hablar de la necesidad de un mundo multipolar y en política interior inició profundas reformas que fueron odiadas por Washington y los oligarcas locales centrados en Estados Unidos. El primer complot contra él tuvo lugar en abril de 2002, pero el golpe fracasó porque el pueblo salió en defensa del presidente. En las elecciones de diciembre de 2006, la oposición intentó promocionar a su candidato, pero la diferencia de votos era demasiado obvia para cantar victoria. Sin embargo, ya en 2007, un referéndum propuesto por Chávez tuvo una participación inferior al 50%. En octubre de 2012, Chávez volvió a ganar, aunque Estados Unidos apostaba por Enrique Capriles. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Nicolás Maduro se convirtió en presidente interino y luego ganó unas elecciones anticipadas. Se mantuvo la continuidad del rumbo. En febrero de 2014 estallaron repentinamente en el país disturbios masivos cuyos organizadores protestaban supuestamente contra la crisis económica. Como reveló posteriormente la investigación, en la incitación de los disturbios en las redes sociales participó la conocida empresa Cambridge Analytica, que en 2016 utilizó los mismos métodos para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones estadounidenses y recibió el encargo de hacer campaña en el referéndum británico sobre la salida de la Unión Europea, es decir, el Brexit. Desde entonces, Estados Unidos y España han impuesto una serie de restricciones contra Venezuela, incluida la prohibición de realizar transacciones con deuda y valores emitidos por el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA. Desde enero de 2015, bueno, ya que ha mencionado aquí a España, también cabe mencionar varias cosas peculiares que suceden entre España y Venezuela, en particularmente entre el Partido Socialista de España, o asentado en España, porque no es ni un... es un partido. Socialista, poco. Obrero, nada. Y español, menos todavía. Simplemente es el partido. Pues las relaciones que tiene con Venezuela son
peculiar. Es como, bueno, con cualquier otro país, porque se basan en a ver cuánta tajada le sacan a esos países o pueden beneficiar al partido de sus corruptelas. Entonces, sí, sanciones, pero tampoco tantas. Incluso en la época de Aznar, que luego pasó a ser tan beligerante frente a Chávez, se mantenían las relaciones de compra y venta, por ejemplo, de armas, especialmente de barcos y demás. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta que una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa lo que se hace en la trastienda, porque especialmente en países donde hay partidos políticos de larga data, representan a unas oligarquías político-económicas que al final tienen sus intereses en que el partido sea el negocio de por vida. Y más allá de las películas eh, mediáticas que se monten, la realidad siempre hay que ir. Como dicen muchos periodistas y han dicho desde mucho tiempo, hay que seguir el dinero. Y efectivamente, a pesar de lo que se pueda decir por un lado, lo que se pueda afirmar en público, la cuestión en privado con estos partidos sistémicos, pues es que lo interesante es únicamente el dinero. ¿Cuánto van a recibir ellos sin importar a qué coste? Para otros, claro. ¿Qué es eso? Para otros. Pero en fin, sigamos. Desde enero de 2015 empezaron a producirse protestas periódicas en Caracas y otras ciudades. La oposición tuvo una pequeña revancha tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, pero en menos de un año no logró la renuncia de Nicolás Maduro. 2016 fue un año tenso y la polarización política de la sociedad se hizo evidente. Desde marzo de 2017 comenzaron de nuevo las manifestaciones antigubernamentales en el país y en agosto incluso se declaró una rebelión por parte de un grupo de algunos militares. Luego comenzaron a imponerse nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela. En mayo de 2018, Maduro fue reelegido en las elecciones, lo que provocó nuevas protestas. En agosto del mismo año se intentó asesinar a Nicolás Maduro con la ayuda de drones. Algunos de los sospechosos fueron detenidos y en mayo de 2020 hubo otro intento fallido de golpe de Estado. El plan original, Operación Gedeón, consistía en tomar un aeródromo y asesinar al presidente. Para ello, un grupo de 60 inmigrantes venezolanos y exmiembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, contratados por la empresa privada militar estadounidense Silver Corp, fueron transportados en barco desde Colombia. Todos ellos fueron detenidos tras desembarcar. Su implicación en la organización del golpe y otros delitos ha sido confirmada no solo por un tribunal venezolano, sino también por Estados Unidos. Como vemos, hubo toda una serie de acciones dirigidas al poder político en el país y paralelamente se creó artificialmente una presión económica para empeorar la situación general del país y culpar así a todo el gobierno. La fórmula de salvación ofrecida era una agrupación política pro-occidental que desmantelara por completo el legado de la era de Hugo Chávez y devolviera a Venezuela a la órbita geopolítica de Estados Unidos. Este párrafo me parece clave y esencial para fundamentar la situación desde un punto de vista geopolítico, de la necesidad de Estados Unidos de tener a gobiernos favorables. Lo que no significa que no existan otras situaciones en paralelo, sino que evidentemente puede haber corrupción, puede haber pobreza, puede haber delincuencia, y eso es malo por sí mismo. Pero para Estados Unidos solo es malo si la situación le perjudica. Pero si la situación esa le beneficia, entonces todo bien. Pueden ser pobres, delincuentes, corruptos, pero mientras que tengan un gobierno favorable y el núcleo de la jugada se lo lleve calentito a Estados Unidos, ¿qué más da lo que le suceda, lo que le pase a esa población al interior? Lo de corrupción, delincuencia, violencia, pobreza, esto solo les sirve a la hora de hacer campaña, después ya no les importa en absoluto. En fin, también es interesante remarcar lo que sucedió en 2019, porque aquí Leonid habla de 2018, 2020, pero también en 2019 es importante porque precisamente Bolton, si mal no recuerdo, secretario de Estado con Donald Trump, fue el que dijo lo de envíen 5.000 chicos a Colombia, fue también la época de la gran provocación en Cúcuta,
en ese paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, donde hubo incidentes, hubo choques, hubo tensiones bastante fuertes y que parecía que Estados Unidos iba a capitanear alguna clase de invasión militar contra Venezuela. Es decir, es innegable las intenciones hostiles de Estados Unidos contra Venezuela en todo este tiempo, por no que le guste o disguste la orientación política de Venezuela, que diga, no, Estados Unidos es todo de derechas y Venezuela es todo de izquierdas, en lo que se refiere al gobierno chavista, claro. Venezuela, gobierno chavista, izquierdas, Estados Unidos, gobiernos de derechas, etcétera. Reducir la cuestión a eso me parece totalmente absurdo y fuera de la realidad actual, porque no se trata de, y ya no sé si escucharán a Claudita por ahí diciendo que no, que la clave es globalistas y soberanistas. Esa es la puñetera clave de la actualidad, no es derechas o izquierdas, eso dejó de existir hace décadas, porque no significan absolutamente nada. Lo que significa es, lo que importa es la orientación geopolítica de cada país. Estados Unidos, evidentemente, ejerce de centro geopolítico de su lado y Venezuela buscó ser un centro geopolítico nuevo, lo cual, pues, parece que en la primera época de Chávez, que desde mi punto de vista es la más interesante políticamente, buscaban ser ellos mismos la cabeza de un nuevo polo, llámese la patria grande, Iberoamérica, Latinoamérica. La cuestión es un nuevo polo internacional en el que hable en español y en portugués, también incluyendo a Brasil, y que no acepte injerencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, pues a menos de 4.000 kilómetros tiene a Estados Unidos. Es más, desde las costas de Venezuela hay apenas 2.000 kilómetros hasta la Florida y hasta Puerto Rico hay 800 kilómetros y hacia Guantánamo hay 1.000 kilómetros. Guantánamo, esa base estadounidense de ocupación con más de 121 años de historia, porque se la pillaron al gobierno cubano de su ocupación en 1903 y le dijeron, sí, sí, esto me lo das a mí, me lo quedo y punto y hasta luego y ya está. ¿Y por qué Guantánamo? Solo hace falta ver dónde está, en la parte más suroriental, con Jamaica por un lado, Haití por otro, las Antillas Mayores, como las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, República Dominicana, y si uno va estirando el círculo, pues se encuentra las Islas Caimán, se encuentra Puerto Rico, y si tiras y tiras y tiras hacia el sur y un poquito hacia el oeste, te encuentras el Canal de Panamá. Entonces, por eso precisamente la importancia de Guantánamo para Estados Unidos y Puerto Rico, por otro, claro. Pero, en fin, no nos desviemos del asunto. Aquel 2019 fue ese intento descomunal desde el establishment más de los halcones del Pentágono y de la Casa Blanca para generar un conflicto, y lo que siempre recuerdo desde entonces, ese no era un conflicto eh, para derrocar al malvado régimen chavista dictatorial que oprime a su pueblo y que lo mantiene en la pobreza y la ignorancia y bla, 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 todo eso. Esas eran las excusas que necesitaba para motivar a alguien a que fuera esa palanca de acción. Motivar a emigrantes venezolanos, por un lado, motivar a que en Colombia, desde el gobierno hasta la sociedad, se quisieran meter en una guerra contra Venezuela, o que tal vez Brasil, porque bueno, en el caso de Colombia tenían un gobierno de derechas afín, en el caso de Brasil tenían también a otro gobierno afín, o que pensaban que era afín, como Bolsonaro, pero parece que ni el gobierno colombiano de entonces ni Bolsonaro desde Brasil tenían mucho interés en una guerra que ellos se iban a comer, porque evidentemente las fronteras entre Brasil y Venezuela son gigantescas, llenas de recodos, de territorios selváticos, de la Amazonía, y para el caso de Colombia, pues no solo está Cúcuta como ese paso en los Andes, sino también la zona de los llanos, que comparten Venezuela y Colombia, y luego también otras zonas fronterizas hasta la península, si mal no recuerdo, la península de La Guaira,
Y bueno, ahora ya, la verdad que La Guaira, no, me he equivocado. La Guaira es el aeropuerto, la zona costera de... Bueno, se me ha ido el nombre, voy a buscarlo. La península de La Guajira, donde precisamente hace frontera eh, Colombia y Venezuela, que si vas hacia el sur, por el lado venezolano, llegas al lago de Maracaibo, el estado de Zulia y zonas notablemente petroleras. Una pequeña interrupción en el vídeo para revisar ese dato. La Guajira, La Guaira, dos cosas distintas. Bueno, en fin, 2019, ese año donde pudo haber una guerra y no la hubo porque no había un Zelensky en Bogotá o en Brasilia para dar la orden de sí, sí, claro, venga, vamos a montarnos una guerra aquí en el país de al lado porque Estados Unidos quiere y nos va a mandar a la cifra fabulosa de 5.000 chicos para que le hagamos el trabajo sucio de meternos en una guerra contra el país vecino. Eso también lo recuerdo mucho porque fue el más puro estilo del encabezar desde atrás por parte de Estados Unidos. Es decir, que lo haga otro el trabajo sucio, no ya grupos terroristas, yihadistas, narcoterroristas de ocasión, que en algunos casos pues, sean tan de motivación religiosa, narcotraficante y terrorista, sino que directamente pues, sean países enteros que se puedan instrumentalizar para lanzar este tipo de ataques y que fueran colombianos y brasileños los que sufrieran directamente una guerra con Venezuela. Y lo importante también no era simplemente que hubiera una guerra y la pudieran ganar, sino que aquello durase y durase y durase y durase y durase, porque cuanto más durase, más iban a destruir a todos estos países, a los tres países, a Brasil, Venezuela y Colombia. Por extensión, iban a producir una crisis económica que se extendería a otros países de Sudamérica en particular, y al final Estados Unidos llegaría para hacer su plan Marshall 2.0 en Sudamérica, vender lo suyo, afianzar no solo sus posiciones económicas y políticas, sino también su control total como salvador, mediador, luchador por la democracia, por el progreso, etcétera. Es decir, la guerra como negocio en su máximo esplendor. Pero bueno, sigamos que tenemos mucho más que leer y comentar de, de Leonid Savo. No fue hasta octubre de 2023 cuando Estados Unidos suavizó las sanciones contra los sectores del petróleo, el gas y el oro de Venezuela, en respuesta al acuerdo electoral de 2024 alcanzado entre el gobierno y la oposición. Nicolás Maduro hizo público el documento pocos días después de las elecciones de 2010, del 28 de julio de 2024, en el que Estados Unidos se comprometía a levantar las sanciones no solo al oro y al petróleo, sino también a las operaciones bancarias y a normalizar las relaciones diplomáticas. Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense reconoció a Edmundo González Urrutia como el candidato ganador, al que habría que mirar con más atención. Hasta aquí un detalle más, el que se crea que un pacto con Estados Unidos le va a ser respetado, lo del pacta sunt servanda, los pactos serán respetados, pues si te crees que Estados Unidos o Reino Unido, es decir, estos países anglos o el estado de los leguminosos de Oriente Medio, ya saben ustedes quién, van a respetar alguna clase de pacto, pues están muy equivocados. Simplemente los pactos son para ganar tiempo, como precisamente por el otro lado, ya saben bien que los acuerdos de Minsk para Rusia no eran o sea, respecto a Rusia, mejor dicho, para utilizar la palabra correcta, no era un intento occidental para llegar a un acuerdo de paz duradero con Rusia, sino para ganar tiempo frente a Rusia y armar a Ucrania y que siga la fechoría y que Ucrania le sirva como básicamente ariete contra Rusia, al igual que por otro lado, y precisamente lo preguntaban ayer en el vídeo, pues buscar una Ucrania en Asia-Pacífico, y ahí tienen a Taiwán como ariete principal, pero oye, que si consiguen instrumentalizar a Filipinas y que se meta en una guerra contra China, fantástico,
Si tienen además, los taiwaneses son como 25 millones aproximadamente y los filipinos son más de 100 millones. O sea, imagínate, más gente para morir en Filipinas que en Taiwán. Fantástico para Estados Unidos. Y además, ¿quién se va a acordar de los filipinos? Pues la hispanidad, por ejemplo, se podría acordar. Y ahí lo dejo. Volviendo al caso de Sudamérica, pues sigamos con el artículo. Edmundo González acudió a las urnas en sustitución de María Corina Machado. Aquí me he equivocado al transcribir. A la que se le prohibió hacer campaña debido a una serie de delitos que acabó haciendo campaña por González. Es decir, bueno, María Corina Machado, por ejemplo, le sacaron algunos elementos que me recordaron ampliamente a la llamada oposición rusa, vamos, a los agentes prooccidentales en Rusia, donde llamaba a las sanciones, a demoler Venezuela a base de sanciones occidentales, a hacer todo lo posible para derrocar al gobierno de su país. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué todo esto? Bueno, el modus operandi es siempre el mismo. Sea contra el país que sea, van a encontrar algún personaje político sobre el cual derrochar lagrimeo y que llame a la destrucción básicamente de su país, no al engrandecimiento de ninguna forma, sino a destruirlo básicamente si ellos no gobiernan. El más puro estilo de Estados Unidos. Si me lo quedo, te voy a saquear, y si no me lo quedo, te voy a destruir y luego te voy a saquear. Pero bueno, en fin, sigamos. Bueno, Edmundo González es un antiguo diplomático de carrera de edad honorable, por lo que se ganó el apodo de abuelo. Su historial diplomático, sin embargo, revela hechos más siniestros que el trivial servicio de un funcionario. Según los documentos, el 24 de noviembre de 1976, González Urrutia se incorporó a la Embajada de Venezuela en Estados Unidos en pleno Plan Cóndor y allí fue reclutado por la CIA. Y luego, en julio de 1981, trasladado a la Embajada de Venezuela en El Salvador, cuya misión oficial era proporcionar seguridad a los ciudadanos. Pero en lugar de seguridad ayudó a poner en marcha sangrientas purgas y represión. En la década de 1980 trabajó en la Embajada de Venezuela en El Salvador con Leopoldo Castillo, entonces embajador, y colaboraron con la CIA en la Operación Centauro para eliminar a opositores políticos. En la época, esto formaba parte del plan más amplio, de un plan Cóndor más amplio para Iberoamérica. En El Salvador, en aquella época, más de 13.000 civiles fueron asesinados a manos de la Junta local, con la ayuda de gringos y gente como Edmundo González. El propio Leopoldo Castillo estuvo implicado en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y otras 2 personas en 1989. Actualmente reside en Miami o Miami. Está asociado con disidentes de extrema derecha y se sabe que está implicado en la Escuela de las Américas, además de colaborar con la CIA. Ahora pide sanciones contra Venezuela. Anteriormente, el ex líder de la oposición, Juan Guaidó, que también vive en Estados Unidos, habría hecho los mismos llamamientos. Cosa nada sorprendente. Bueno, y ahora vamos al programa de la oposición. Cabe mencionar el programa de la oposición, que consta de los siguientes puntos. Y agárrense que vienen curvas. Privatización de la industria petrolera y del gas. Privatización masiva de propiedades, empresas y servicios públicos. Uso prioritario de los fondos así obtenidos para pagar la deuda pública. Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para flexibilizar la fuerza laboral. Supresión del actual sistema de pensiones por insostenible. Privatización de la educación a través de vouchers o bonos, es decir, matrículas. Libre uso de todas las formas de moneda extranjera. Eliminación de unidades del ejército como las milicias y sometimiento a las reglas de la política hemisférica de Estados Unidos. Evidentemente, esto no solo es capitalismo neoliberal de pura cepa, donde siempre ganará la oligarquía, sino también un rechazo de la soberanía del Estado. Esta es probablemente la razón por la que la oposición perdió, aunque obtuvo bastantes votos. En cuanto al intento de golpe de Estado, hubo varios elementos clave.
Estos fueron las tácticas de enjambre callejero por parte de grupos de militantes y provocadores para provocar a la policía y las fuerzas de seguridad. El flujo de informes falsos y la manipulación en las redes sociales y la presión de Estados Unidos y sus satélites con amenazas contra el gobierno en funciones. Con mucho, lo más crítico fue probablemente la violencia callejera, ya que amenazó la salud y la vida no solo de los chavistas, por desgracia hubo muertos entre los activistas y los militares, sino también de los ciudadanos de a pie. Como señaló Fernando Rivero, se utilizaron fuerzas paramilitares para intensificar el conflicto, siguiendo el manual de guerra no convencional de las Fuerzas Especiales estadounidenses de 2010. La tarea de los responsables occidentales era crear una guerra civil utilizando a los combatientes de la oposición junto con grupos estructurados de delincuencia organizada. Este es otro párrafo clave para entender la situación y para entender que no es un elemento único, no es un caso único el de Venezuela, no es una situación concreta, particular, sino que se trata de una metodología que se va a usar contra un país ahora y después la acabarán utilizando con cualquier otro. O más propiamente, podemos tener ejemplos de cómo esto lo han utilizado contra otros países, mismamente la desestabilización de Libia en 2011 o Siria, tantas de esas revoluciones de color, esas primaveras árabes, siempre se basaban en lo mismo. Si no conseguían el poder con protestas callejeras, pasaban a la utilización de esos grupos armados para que escalasen la situación y para que en consecuencia el gobierno respondiera ante esos grupos violentos que luego desde Occidente iban a decir, no, no, el gobierno está asesinando a la población civil, etcétera. Hay que ser más duros, hay que invadir, hay que tal, hay que escalar la situación porque es un gobierno tiránico que reprime y mata a su pueblo, todo eso. Metodología, que es lo que hay que entender. Es decir, este es un canal de geopolítica y lo que les intento poner en estos casos son fuentes geopolíticas y enfoques geopolíticos que no se basan en payasismo, que si de izquierdas, de derechas, que si este es más purista de este lado que el otro, que si esto es tal, que si esto es cual. Es decir, no vamos a hablar chorradas partidistas, chorradas de colorinchis políticos, sino vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de la clave de fondo de estos asuntos y esas metodologías para dar golpes de Estado, porque alguno puede pensar, bueno, odio a este país, odio a este otro, lo que le pase, pues mira, que se jodan, como dicho mal y pronto. Pero claro, es que es entender esa metodología para comprender cómo se hacen ciertos cambios de régimen, ciertos golpes de Estado, con otros medios que no sean la invasión directa, porque evidentemente a Estados Unidos la invasión directa pues como que no le sale muy bien. Ya se vio en Afganistán, se vio en Irak y después de esa se dedicó al operar desde atrás o encabezar desde atrás para que ellos den el gran apoyo, pero poniendo de titular a otros intermediarios locales, para que parezca que es algo enteramente local, enteramente popular, surgido de una forma orgánica, natural, y Estados Unidos simplemente está allí para apoyar a los buenos en contra de los malos, pero que en ningún caso es el instigador, sino simplemente pues, respalda a los buenos, sean lo que sean los buenos y digan lo que digan y todo eso, y los buenos entendiendo a los buenos beneficiadores de Estados Unidos y los malos beneficiadores de Estados Unidos. No es buenos o malos en un sentido objetivo, sino en un sentido de beneficio geopolítico. En fin, las principales unidades de grupos estructurados de delincuencia organizada en Venezuela están desplegadas en lugares de gran importancia militar estratégica. Estas células se han establecido en la costa oriental del lago, en Cabimas y en otras zonas de Zulia, cerca de centros de producción de hidrocarburos muy importantes para el país. Este grupo, estos GEDO, estos grupos estructurados de delincuencia organizada, están trabajando en zonas adyacentes al complejo petroquímico Ana María Campos y a oleoductos y gasoductos conectados con el complejo de la refinería de Paraguaná. Asimismo, estos grupos intentan influir tanto en el comercio como en el contrabando entre Venezuela y Colombia.
Mientras tanto, en el estado de Sucre, otro grupo pretende controlar la costa y el tránsito de diversas mercancías hacia otros puntos del Caribe. En Falcón, además de repetir el esquema del estado Sucre, se están posicionando en la Sierra de San Luis, habiendo forjado recientemente una alianza entre grupos delictivos que les permitiría operar en coro y eventualmente cortar el acceso terrestre al complejo procesador de Paraguaná. En el eje montañoso entre los estados Guárico y Miranda, otro grupo estructurado de delincuencia organizada está diseñando un corredor que les permitiría penetrar en el Parque Nacional Huatopo y, por tanto, influir en diversas actividades económicas de ciudades como Altagracia de Orituco. Su influencia también podría extenderse a los bloques gasíferos de Barbacoas, Tiznado y el municipio de Monagas de Guárico. Este grupo actuará contra el embalse de Camatagua, crucial para el abastecimiento de agua a Caracas, así como contra varios embalses importantes para Miranda y Caracas. Del mismo modo, buscan ubicarse en los centros industriales del país, dada su importancia logística en términos militares y políticos. En cuanto a Caracas, se han desplegado varios grupos estructurados de delincuencia organizada a su alrededor, en el centro del país, en Aragua, y con la perspectiva de partes del estado Miranda, los grupos que podrían controlar importantes rutas de transporte de gran importancia para el país. Dado que Valencia y el estado de Aragua albergan cuarteles militares vitales para la defensa militar de Caracas, es probable que también se planeara un ataque contra bases militares con el fin de paralizar la defensa nacional. Esto, en fin, se pueden imaginar lo que esto significa, ¿no? Es básicamente la utilización no de yihadistas, sino de grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico, para hacer el trabajo sucio de, bueno, pues eso. Justo en la entrada occidental más importante de Caracas, en el eje Valle-Car, en las inmediaciones del fuerte Tiuna, se organizó otro grupo criminal que podría haber sido utilizado para atacar esta instalación. En Miranda, otro grupo actúa en Petar, en las zonas limítrofes y, por tanto, en las proximidades de la entrada principal a Caracas desde el este del país. La actividad de estos grupos parece haber sido neutralizada, aunque también hubo informes de mercenarios colombianos que cruzaron ilegalmente la frontera para desestabilizar la situación pocos días antes de las elecciones. En cuanto a la guerra informativa, se ha desarrollado tanto a través de los medios de propaganda occidentales como a través de las redes sociales dentro de Venezuela. El gobierno nacional está tomando medidas contra las redes sociales occidentales, imponiendo una restricción a X, Twitter, y preparando un proyecto de ley que hará que las redes sociales sean más transparentes y seguras. Además de Twitter, se trata de Meta, YouTube y WhatsApp. Según el presidente Nicolás Maduro, WhatsApp le dio a los extremistas todas las direcciones de Venezuela y durante meses prepararon una amenaza a la sociedad venezolana con la ayuda de un narcotraficante colombiano para que el pueblo quedara paralizado por el terror. La propia Venezuela calificó esta injerencia nada menos que de golpe de Estado cibernético, que se planeó junto con los disturbios masivos y presiones diplomáticas de países occidentales. Luis Brito García señala que en este contexto del 11 de abril de 2002, la CIA cortó la señal del canal estatal BTV, aisló al presidente Hugo Chávez Frías y lanzó el primer golpe mediático del mundo. 8 meses después, ya generosamente indultado por el presidente y con la ayuda de la empresa norteamericana Intesa, informatizaron PDVSA y paralizaron las operaciones de producción y distribución de dicha empresa durante 2 meses hasta que un equipo de técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología pudo reanudarlas. Han transcurrido más de 20 años desde estos ataques y, bueno, recientemente se han producido 2 sabotajes a centrales eléctricas en Nueva Esparta y a la subestación Ureña en Táchira, presuntamente con el objetivo de inutilizar los sistemas de votación. Según el Consejo Nacional Electoral, hubo un ciberataque desde la República de Macedonia del Norte,
vamos, un proxy absolutamente, que saturó las redes con una gran cantidad de tráfico falso para impedir la transmisión de información. Macedonia del Norte, según los registros oficiales, ha sido la sede de unidades del Comando Cibernético de Estados Unidos desde 2019, llevando a cabo operaciones ofensivas por todo el mundo. Sin embargo, a pesar del retraso en los datos de los colegios electorales, todas las papeletas lograron ser contadas y la victoria de una u otra forma es de Nicolás Maduro, según confirmó el Tribunal Supremo de Justicia al que fueron invitados todos los candidatos. Solo faltó Edmundo González, que supuestamente abandonó Venezuela inmediatamente después de las elecciones para esconderse en el extranjero y desde allí incitar a sus partidarios. La Fiscalía venezolana ya ha abierto causas penales contra él y contra María Corina Machado, por no hablar de las más de 2.000 personas detenidas durante los disturbios, así como de los organizadores sobre el terreno que han sido arrestados en Cali. Cabe recordar que Nicolás Maduro también construyó su campaña sobre el lema "No volverán", que es una versión del famoso lema antifascista "No pasarán", y habló repetidamente de la amenaza de las fuerzas de extrema derecha y del imperialismo estadounidense. Pero a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por forjar una coalición antivenezolana en Iberoamérica, no lo ha conseguido. Aparte de los propios Estados Unidos, solo los satélites de Washington como Ecuador, Argentina, Chile y Perú reconocieron a González como presidente legítimo. Por cierto, debido a esta posición, la propia operación contra Venezuela fue bautizada nada menos que como Juan Guaidó 2.0. También aquí cabe destacar varios elementos. Bueno, por un lado, lo de esto del no volverán, no pasarán, que si extrema derecha y demás, es, en fin, autoconsumo propio para el electorado chavista. Somos la izquierda, los otros son la extrema derecha, etcétera. Me parece, como digo, un desacierto porque esto de derechas o izquierdas no existe en absoluto. Se trata de soberanistas o globalistas. Simplemente sigue arrastrando ese bagaje anterior y se dedica a utilizar pues manidos lemas de perdedores, por cierto, porque lo del no pasarán para los españoles pues fue el lema de los llamados republicanos en la última guerra civil y precisamente pues sí pasaron, sí pasaron. No pasarán. De hecho, también cabe recordar una cosa típica para ver cómo son los políticos del sistema. En Madrid llenaron toda la ciudad de carteles con el "no pasarán", pero mientras tanto el gobierno se fue a Valencia. Oye, no pasarán, pero por si acaso mejor nos alejamos. En fin, eso como detalles históricos que también, por cierto, en Francia estaban con lo del "no pasarán, no pasarán", lo de ese nuevo Frente Popular, poniéndose la bandera de la Segunda República, que no bandera republicana, porque hubo una Primera República, que por cierto duró 11 meses y tuvo más presidentes, tuvo el doble de presidentes que meses. Imagínense, unos 24 presidentes en 11 meses. Aquello fue un desquiciamiento absoluto y además porque España estaba en medio de la Tercera Guerra Carlista a nivel de la España peninsular y luego se estaba enfrentando a rebeliones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, todo al mismo tiempo. Es decir, la década del 1870 en España fue una década de locos, que, bueno, por cierto, empezó a partir de la llamada Revolución Gloriosa de 1868 y no terminaría hasta 1878 con la restauración de un nuevo Borbón, en este caso de Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII, con la que está cayendo? Pero bueno, en fin, y luego para cómo demostrar que esto de izquierdas o derechas pues malamente existe en la actualidad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ecuador y Argentina, esta primera mitad, pues se entiende, porque son de lo que son proestadounidenses a mansalva. Pero Chile, en Chile no se supone que Boric era el de izquierdas y precisamente Kast era el de derechas en las elecciones que hubo años atrás. Joder, pues para ser de izquierdas se alinea con Estados Unidos directamente y está en el equipo con Milei de Argentina y Noboa de Ecuador. Vaya por Dios. Y ahora Perú.
que de hecho quería hacer un programa en algún momento sobre Perú, pero hay circunstancias de fuerza mayor que me llevan a no hacerlo, a pesar de tener muchos alicientes. Cada vez que me pongo a mirar la política en Perú, me encuentro con el humor que tienen en Perú está muy subestimado, cabe remarcarlo. El de Argentina está extremadamente sobredimensionado, aunque no le falta razón en muchas cosas. Es un humor tremendamente jocoso, pero en Perú es subestimadísimo. La cuestión es que me puse a hacer pues, simplemente que haya algún detalle más al respecto, y también les dejo una canción. Esta sí no se la pongo, ustedes búsquenla. El gato, Don Gato Ron Ron. Sí, así tal cual, Don Gato Ron Ron. Busquen la canción, les va a resultar simpaticísimo. Eso sí, probablemente para los que no sean peruanos no entenderán mucho la situación. Se la resumo básicamente. Eh, la clase política peruana es conocida por ser, más bien, entre imbécil e increíblemente estúpida, además de corrupta hasta el extremo. Entonces, pues en Perú les hacen canciones cuando aparecen estupideces. El mismo tipo, el mismo chico que hizo años atrás una canción titulada Mi bebito Fiu Fiu, pueden buscarla. Eran básicamente las conversaciones filtradas entre el expresidente eh, Vizcarra y su secretaria, donde su secretaria, que no era su mujer precisamente, lo llamaba bebito Fiu Fiu, caramelo de chocolate, pionono en vitrina y cosas así. Y entonces, cuando eso se filtró en Perú, le musicalizaron la cosa y hubo un escándalo internacional porque lo musicalizaron con una canción de Eminem y Dido, y Eminem parece ser que los denunció, les quiso obligar por lo menos al primero, al creador de la canción, a borrarla, pero es Perú demasiado tarde y apareció literalmente en todas partes, así que esa también la pueden encontrar fácilmente en YouTube. Bueno, la cuestión es que en Perú, y estoy dando un rodeo de cojones, pero entiéndanme, aquí venimos a hablar de geopolítica y hay elementos que son, que son muy reveladores también de la situación. En esta canción, de Don Gato Ronrón, eh, pues parece ser que la presidenta interina, la mujer, Dina Boluarte, que gobierna en Perú desde las cosas de diciembre del 22, que unos llaman golpe de Castillo y otros golpe a Castillo. La cosa, también mencionan a Castillo en esta canción, de un niño, un pollo, un niño, un pollo, un niño, un pollo, lo cual es divertido. Pobre, pobre Castillo no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo cuando se postuló a la presidencia. Se hubiera quedado mejor en Cajamarca. Pero bueno, la cuestión es que Pedro Castillo se supone que era el presidente de izquierdas, presidente indígena, aunque ideológicamente muy opuesto a lo que entendemos por la izquierda actual. Bueno, eso se puede desarrollar más en comentarios, no quiero alejarme más de la circunstancia. Y la cuestión es que Dina Boluarte pues, es conocida por ser una firme partidaria de Estados Unidos hasta el extremo, aunque tiene también, evidentemente, otras motivaciones económicas. Aparece mucho con el puerto de Chancay. Por cierto, creo que bien vale la ocasión, a ver si se quiere poner el dichoso mapa de por medio, y les cuento un poco más al respecto. Perú. Al norte de Perú está Chancay, si mal no recuerdo aquí. Se está construyendo, espera, ¿esto es Ancón? No. Chancay, un poco más al norte, ya decía yo, no veía las terminales nuevas. El puerto de Chancay es la gran obra de China, portuariamente, este megapuerto de Chancay. Ya ven, es una infraestructura descomunal. Empezaba siendo en la parte interior, pero también con una parte exterior. En la costa peruana, que es la zona más llana del país, porque
más accesible, porque la sierra, pues malamente. Entonces, sí, Dina Boluarte ha aparecido muchísimas veces ahí jactándose de sí, estamos construyendo el megapuerto más importante en el Pacífico, es una inversión china descomunal. Digamos, en la visión china de la ruta de la seda en Sudamérica es el punto clave, además para China es fundamental porque le queda en vía directa marítima desde las costas chinas hasta Sudamérica y que todo puedan centralizarlo, canalizarlo hacia Perú. Pero bueno, más allá de eso, Dina Boluarte, pues por ejemplo, a principios de este 2024 volvió a permitir el desarrollo de maniobras militares capitaneadas por Estados Unidos en Perú, donde incluía a algunos países hispanos, pero también a Francia y Reino Unido. Es decir, sometimiento geopolítico absoluto. ¿Y Dina Boluarte qué es? ¿De izquierdas o de derechas? Porque claro, muchos en Perú dicen, y con razón, que si es de derechas, entendiendo que si es liberal, que si no le importa la sociedad, es decir, que hace políticas antisociales, etcétera, exigen su dimisión, que es una golpista, que es de la derecha estadounidense y demás, pero muchachos, es que era vicepresidente con Castillo. O sea, era la que estaba detrás de Castillo. Y Castillo se supone que era de izquierdas, ¿no? Entonces, Castillo puso a una de derechas como segunda al mando porque patata. No. Simplemente Castillo era alguien que no tenía ni idea del buitrerío, de lo depredadores de las llenas que había en el gobierno nacional en Lima y se encontró con esta situación terrible. Entonces tenemos que, volviendo al artículo, se habla de Ecuador y Argentina, ¿vale? Son presidentes abiertamente prooccidentales, liberales, etcétera. El de Chile se supone que es de izquierdas y la de Perú se supone que viene de la izquierda, pero actúa plenamente en favor de Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Por eso les digo, aquí hay globalismo o soberanismo. Estás del lado de Estados Unidos o del lado de una alternativa propia que se enmarque en un mundo multipolar. En fin, sigamos, porque he dado una vuelta de tuerca del copón. Pero como les digo, mi bebito fiu fiu, don gato ronrón, con eso también pueden entender gran parte de la política peruana, así como mirar las fechas de duración de los últimos presidentes, por lo menos desde el año 2000 hasta la actualidad, y se llevarán sorpresas. Hay muchos, muchos, muchos presidentes. Yo creo que ninguno acabó el mandato en tiempo y forma. Y de acabarlo, luego le abrieron casos de corrupción y demás, y bueno, unas situaciones nefastas. Pero volviendo al caso de Venezuela, el 7 de agosto de 2024 los gobiernos de Colombia, Brasil y México emitieron una declaración conjunta en la que exhortan a los actores políticos y sociales del país a ejercer la máxima prudencia en las manifestaciones y actos públicos. Dice que, expresando una vez más su respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano, anuncian que continuarán las negociaciones de alto nivel y enfatizan su convicción y confianza en que las soluciones a la actual situación deben provenir de Venezuela, dice el comunicado. El documento concluye con la voluntad de estos países de apoyar los esfuerzos de diálogo y la búsqueda de entendimiento mutuo que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia del país. El 22 de agosto, tras una revisión exhaustiva de las actas de votación y otros documentos del Tribunal Supremo de Venezuela, declaró finalmente la victoria de Nicolás Maduro. Maduro ocupará así la presidencia hasta 2031. Ahora está claro que el golpe ha fracasado. Poco a poco el país está volviendo a la normalidad y el gobierno está aprendiendo lecciones de la perfidia de Occidente. Rusia, China, Irán y otros estados del club multipolar han reconocido la victoria de Nicolás Maduro y la cooperación en diversos ámbitos continuará. En cuestiones de todo el espectro de seguridad, la experiencia de Venezuela también puede ser de interés para Rusia y nuestra tecnología es útil para Rusia. Aquí tienen las fuentes que Sabin fue mencionando a lo largo del artículo, un artículo que traduje y que viene de Catejón. En fin, espero que les haya interesado este
este programa dedicado a Venezuela, visto por analista ruso, por Leonid Savin. Y en fin, yo sé que en los comentarios habrá quien escriba simplemente casi como un bot, Maduro, dictadura, o viva Maduro, tal. No, vale, más allá de esas cosas, aquí lo que se ha venido es a un análisis geopolítico de la situación, a ver más allá las cosas, evidentemente, y es fundamental entenderlo. Y vámonos al mapa, porque amigos, estos son programas de geopolítica. La geopolítica sin mapas no tiene sentido alguno. No, es difícil explicarlo. Como antes les estaba explicando cosas, por ejemplo, aquí, esta península de La Guajira. Y La Guaira, precisamente, está aquí, el puerto de La Guaira. Pero bueno, en fin. Explicando cosas geográficas sin un mapa delante, pues puede haber líos. La cuestión aquí es que, evidentemente, el gobierno chavista tiene muchísimas vulnerabilidades que Estados Unidos las ha aprovechado, las ha utilizado, vulnerabilidades evidentes, una cantidad millonaria de emigrantes venezolanos al exterior. Por tierra muchos van hacia Perú, Chile, pasando por Colombia y Ecuador, llegando incluso hasta Argentina, Paraguay, etcétera. También por tierra, pero en dirección norte, hasta llegar a México, van a cruzar la frontera por tierra a Estados Unidos, y otros se van directamente a España, más concretamente a Madrid, entre otros lugares de España, pero sobre todo en Madrid se nota muchísima la llegada de venezolanos antichavistas en general. De hecho, los más ricachones suelen estar en Madrid, y precisamente la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, digamos, de este territorio, que antes era una provincia y era parte de Castilla la Nueva, luego la segregaron y ahora aparecen proyectos más absurdos todavía de hacer de Madrid un distrito federal, y eso pues, para que toda España sea federal directamente, o sea, más desunión interna dentro de España, pero ese es otro tema. La cuestión es que evidentemente esa cantidad de venezolanos en el exterior, pobreza al interior, pero también evidentemente está la cuestión de las sanciones occidentales estadounidenses contra Venezuela para ahogar su economía, y como precisamente María Corina Machado y otros peleles querían hacer, golpear la situación de Venezuela para que esa pobreza, esa falta de perspectivas, hiciera que una inmensa mayoría de venezolanos atacara al gobierno y lo derrocase. Pero no lo consiguieron. Así que lo volverán a intentar, porque evidentemente están no solo los campos petrolíferos al oeste de Venezuela, están también al este, y más concretamente en toda esta zona costera, donde aquí frente a la Guyana, o a Esequibo, precisamente, el Esequibo venezolano, hay numerosos campos petrolíferos controlados principalmente por empresas estadounidenses, que se dedican a sacar petróleo como locos para intentar bajar el precio en lo posible y que no se beneficien de los altos precios otros países de la zona, de la OPEP Plus, como pueden ser los de Oriente Medio y Rusia, sino que sea Estados Unidos y con el uso de Guyana, esos principales exportadores de petróleo, que bajen el precio del crudo, que también les sirva como ventaja para, eh, particularmente para Estados Unidos, para que cuanto tengan precios más bajos, del combustible, más bajos van a ser los demás precios, más competitivos, y más van a poder crecer, pero también es una estrategia cortoplacista, porque a corto plazo pues puede haber un impulso a la economía de Estados Unidos, pero tiene que ir acompañado de otros resultados, si no al final es quemar combustible para intentar hacerle un daño a otros. Podría decirse que hay cierto componente de guerra geoeconómica, de desgaste en este tira y afloja de producir más, producir menos petróleo para bajar o subir el precio del oro negro y líquido cuando y como convenga. Pero bueno, Venezuela sí, efectivamente, tiene las reservas de crudo más grandes del mundo, por lo menos probadas. ¿Qué pasa? Si ya con Guyana Estados Unidos tiene un tándem descomunal por toda esta cantidad ingente de petróleo, y un gobierno que
simplemente con que soborne a la dirigencia de Georgetown, el resto del país es nada. No es ningún problema, se puede comportar de una forma totalmente colonial. En cuanto a Venezuela, claro, si tuviera toda esta costa, más el control que tiene a base de bases militares y influencia también sobre la élite dirigente en Colombia, pues de repente Estados Unidos tendría una cabeza de puente descomunal con una cantidad de recursos descomunal y una pata inmensa también en la Amazonía, que es al fin y al cabo el objetivo de fondo de estas élites globalistas que gobiernan desde Estados Unidos, quedarse con los recursos naturales, oro, gas, petróleo, madera y toda la cantidad de recursos naturales que puedan encontrar en países que puedan tratar evidentemente como colonias en el siglo XXI, con total desprecio a la población, a cómo viva, y precisamente ahí cabe recordar ese programa electoral de la oposición que mencionaba Leonid Savin, sí, de libertad y todo eso en los titulares, pero al fin y al cabo es un programa para quedarse con los recursos de Venezuela, controlar la educación. Y si la gente sigue siendo pobre y demás, que lo seguiría siendo, aunque gobernase la oposición, es decir, los liberales, especialmente en países hispanohablantes, lo muestran como, no, si gobernamos nosotros, esto ya riqueza. Así, porque sí, pero se olvidan de ese factor geopolítico, que desde mi punto de vista es la clave fundamental para entender todo esto. Estados Unidos es el centro y el resto es la periferia, los desechables, los miserables, los que sirven para engordar el núcleo, pero no el núcleo y que todos los ciudadanos en Estados Unidos vivan ricos y naden en la abundancia, sino para su élite concreta. Evidentemente hay élites en todos los demás países hispanohablantes, y Estados Unidos de hecho quiere transportar ese método a todos los demás países, que tenga élites compradoras del producto estadounidense, del producto del gobierno estadounidense, o visto desde otro lado, élites vendidas a Estados Unidos, a su gobierno globalista, y que a partir de ahí esas élites van a vivir muy bien, van a ser la clase privilegiada, y el resto, pues, que les zurzan, que se vayan al carajo. No importa si viven bien, viven mal, si nadan en la pobreza o dónde están nadando. Lo importante es que simplemente cumplan con su trabajo, que es básicamente el de producir barato para esas grandes compañías asentadas en el núcleo del sistema. Entonces, evidentemente, ninguno de los países hispanoamericanos o Brasil o España misma, por otro lado, desde Europa, puede esperar a que gobernando los liberales de repente va a haber un cambio fundamental y la riqueza va a fluir por doquier y todos vamos a cambiar. No, va a ser la misma situación desastrosa de antes, simplemente con un gobierno que dice que lo está haciendo todo bien. Vamos, básicamente lo mismo de antes, pero con un gobierno con un partido de otro color. Es decir, el cambio cromático aplicado no solo a los mapas del tiempo, sino también al sistema electoral, al sistema de partidos de los países. Antes gobernaban los de un color, luego gobiernan los de otro. Pero en ningún caso Estados Unidos va a permitir que haya un proceso, el mismo proceso de industrialización, de crecimiento, de expansión global que ha hecho Estados Unidos, no lo va a permitir a ningún país hispanoamericano, en este caso iberoamericano, por separado, o ni que hablar en conjunto, porque imagínense lo que serían una Iberoamérica unida, una patria grande unida, superaría ya en muchos indicadores a Estados Unidos, por ejemplo, en población, en recursos naturales, en extensión, tanto terrestre como marítima, y esto para Estados Unidos sería absolutamente imperdonable, porque de repente no serían el hegemón en su jardín americano, sino que serían los segundones. Y eso la élite globalista no lo puede permitir. Bastante le duele no ser los primeros en el marco euroasiático, como para permitirlo fácilmente o de buena gana en el ámbito americano. Entonces, por eso lo que les quería traer con este programa
era un análisis de ese punto geopolítico. Y evidentemente mi apuesta es que en Kazán, a finales de octubre, es decir, básicamente en 2 meses, lo que se va a anunciar es la entrada de Venezuela y también muy probablemente de Bolivia en los BRICS. Ya no va a importar las sanciones de Estados Unidos contra estos dos países, toda su economía se va a orientar hacia países BRICS, no les va a faltar de nada, porque evidentemente los países más poblados del mundo están en los BRICS, es decir, todo lo que pueda producir de Bolivia y Venezuela en cuanto, por ejemplo, a recursos naturales estratégicos para el desarrollo general de los países y particularmente para el desarrollo tecnológico, lo van a necesitar en estos dos países, particularmente China, que últimamente tiene el dinero por maldición y que le resultan especialmente interesantes países como Bolivia y el litio, que tienen en su parte de ese triángulo del litio, que es lo que más miedo le daba a Estados Unidos. Imagínate que China se le meta en Sudamérica, que el litio se vaya para producir coches chinos más baratos todavía, coches eléctricos u otros vehículos eléctricos, y Estados Unidos siga vendiéndote sus marcas a $40.000, mientras los chinos te la vendan a 10.000, es decir, 4 veces más barato. Así solo les queda esa política arancelaria que no solo tiene su inicio en Estados Unidos, sino su eco en Europa, una Unión Europea totalmente castrada, carente de cabeza y de valor, y que hace lo que le digan desde Washington. ¿Que hay que sancionar a China? Pues venga, sanciona a China, pero se olvidan de que grandes automovilísticas, especialmente alemanas, donde producen también es en China, por esos costos más baratos, esa producción de escala, y entrar en una guerra comercial con el país donde tus grandes empresas también están produciendo, pues no es la mejor idea del mundo. Pero bueno, ¿cómo lo arreglan en la Unión Europea? Pues haciendo maniobras militares de que si Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, incluso España también se ha metido ahí, porque el gobierno de Sánchez dice a todas las fiestas que me inviten, y si no me invitan yo voy directamente, porque así es lo PSOE, es el partido más globalista de todos en el marco español. Pues se van a hacer maniobras a Japón, es decir, se aparecen frente a las costas chinas con unas intenciones pues muy malas, porque si uno se lleva militares hasta otra parte del mundo, pues no es para hacer, no es para hacer una fiesta de cumpleaños, una piñata o cualquier tipo de celebración, sino para preparar una guerra. Pero bueno, cosas de locos, serán balas que no matan o armamento defensivo, como dicen en algunos lugares. En fin, amigos, no quería terminar todavía este programa, les quería dejar una canción más, porque no sé si en este fin de, yo creo que no, podré grabar un vídeo más, tal vez el domingo, pero de momento lo que les dejo es esta canción, no se la puedo poner, Barón Rojo, Resistiré, una canción de 1985 que tiene casi 40 años de antigüedad, pero su letra es especialmente vistosa para el mundo actual. La estaba escuchando y dije, esta se lo tengo que traer a los gatos del telón, a toda la audiencia. La letra, adelantándosela un poco para provocarles más atención en ella, dice así: criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad, no hay palabras en el mundo que definan vuestra maldad. Por dinero asesináis, por placer aniquiláis, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Ordenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial, lleváis siglos maquinando el final de la humanidad y queréis hacer creer que os importa nuestro bien, pero oculta en el disfraz hay un arma mortal. Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Yo maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar, y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción, la sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Es una letra que cuando la estaba escuchando, por cierto, el cantante de Barón Rojo, Sherpa, ahí lo tienen, últimamente está de lo más, bueno,
algunos en Twitter España lo llaman super extrema derecha turbofranquista. Hay que recordar que Barón Rojo a principios de los 80, en su década fundamental, que fueron precisamente esos años 80, era un partido más bien comunista. Es un partido del que tengo carteles participando en las fiestas del Partido Comunista de España, ese histórico partido ya centenario, con 103 años de antigüedad, porque se fundó en 1921 y estaba en ese lado, entre comillas, del espectro político, ¿no? Estaba en la izquierda muy izquierda y ahora está precisamente en el lado contrario para muchos. La cosa es que hay gente que ha evolucionado a la par, que ha cambiado la situación y lo que se dan cuenta es de, oye, a nosotros nos han contado unas películas en la Guerra Fría, nos decían que tal y que cual, la realidad es que esta letra que escribió en su momento tiene plenamente vigencia y esas en definitiva, élites globalistas son esos criminales disfrazados, esos seres sin razón ni piedad, que no hay palabras en el mundo que definan su maldad. En fin, con esta canción, que se la dejaré como siempre abajo en la descripción, recuerden, le dan ahí a la descripción a mostrar más y abajo aparecerán 4 vídeos, el último, el cuarto de ellos, tendrán enlace a esta canción para que la puedan escuchar y puedan degustar esta letra de 1985 que sigue teniendo plena vigencia para el análisis de nuestros tiempos. Ahora sí, termina el programa. El final de un programa es, como siempre, el principio del siguiente. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí y también, como siempre, cuídense mucho, que buena falta nos hace con la que está cayendo y con la que puede caer. Nos vemos muy pronto con mucho más. Espero que con un estudio un poco más mejorado, con algunas implementaciones y, por supuesto, de cara a empezar una temporada muy fuerte de septiembre en adelante. Hasta la próxima.